saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este miércoles 9 de abril del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. El día de ayer estaban muy preocupados los de Acción Nacional e hicieron esta conferencia de prensa. Aquí, lo que hay que resaltar nada más es ver los cínicos y sinvergüenzas que son, muy preocupados al decir que Morena, en esta votación que sabemos que no se logró, quería simplemente apoderarse, sí, de todos los magistrados electorales. Dice, el chiste del siglo. En Acción Nacional están muy preocupados por los magistrados electorales, que serán elegidos en Querétaro y Guerrero, porque según ellos se van a avalar fraudes electorales para Morena. Estos corruptos hablando de fraudes electorales. Y lo más chistoso del señor Ricardo Anaya es que durante todo ese discurso, al decir que Morena quiere hacer de las suyas, acepta que en los gobiernos del PRI y del PAN sí hacían fraudes electorales. No, bueno, así o más dejo o cínico. El señor en plena conferencia de prensa acepta que se hacían fraudes electorales en gobiernos del PRI y del PAN. Qué bueno, y gracias, Anaya. Lo sabemos, lo sabemos. Pero vean ustedes cómo solito entierra al mismísimo Alito y a Romerito, que ahora son los actuales dirigentes del PRI y del PAN. ¿Con qué cara se paran en el Senado de la República a estar haciendo su show cuando ellos mismos aceptan que hacían fraudes electorales? Como ustedes saben, el día de hoy, en la sesión de pleno, se va a votar la integración de los tribunales electorales de las entidades federativas. Es decir, estamos hoy votando por quienes se convertirán en magistradas y magistrados en materia electoral. Son las personas responsables de dictar las sentencias cuando hay un conflicto entre distintos candidatos o entre distintos partidos políticos. Lo que nosotros queremos denunciar es que este proceso es un absoluto cochinero. O sea, nos quedamos cortos cuando decimos que es un atasque de Morena, que lo que pretende es quedarse con el control total y absoluto de los tribunales electorales, lo cual daría pie a que eventualmente regresemos a las épocas de los fraudes electorales. Porque con ellos ya controlando los tribunales electorales, ¿qué democracia vamos a vivir en el país? ¿De qué va a servir que una candidata o un candidato presente una impugnación, demuestre con pruebas que hubo fraude electoral? No va a servir absolutamente de nada. Qué chistosito es el señor. Que regresemos a las épocas de fraudes electorales. Sí, claro, a las épocas del PRI y del PAN, ¿verdad? Donde sí había fraudes electorales y donde sabíamos que eso era simplemente el pan de cada día. Y cómo olvidar el 2006, el 2012. Gracias, Anaya. Gracias por ventilarlo. De veras que hasta para eso son lejos. Porque Morena tendrá a las magistradas y a los magistrados que permitirán la validación de los fraudes electorales. Lo vamos a explicar largamente en tribuna en las distintas intervenciones, pero ahora mismo queremos empezar por darles 3 ejemplos muy concretos para que vean ustedes la magnitud del atasque, de la trampa, del embuste, del fraude, de la falta de escrúpulos, de estos señores que decían que lo que pretendían era la renovación moral del Poder Judicial
Y eso está quedando en una absoluta mentira. No le interesa a Morena ninguna renovación moral. Lo que le interesa es quedarse con el control para poder el día de mañana hacer fraudes electorales. Saben que se va a complicar la situación económica, saben que muchos de sus votantes les van a empezar a dar la espalda y lo que están planeando es poder robarse las elecciones teniendo magistradas y magistrados afines. Voy a poner 3 ejemplos. Empiezo con el caso de Guanajuato. Dice con toda claridad el artículo 115, fracción H, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que un requisito para ser magistrada o magistrado electoral, y lo leo textualmente, acreditar conocimientos en derecho electoral. Esto que ven aquí es el dictamen de la propia Comisión de Justicia. No es mi opinión ni la opinión de mis compañeras y compañeros. Este es el dictamen de la Comisión de Justicia. El propio dictamen dice con toda claridad respecto de Yasmina Anabel Carmona Cornejo, no acredita experiencia electoral. Lo leo nuevamente, no acredita experiencia electoral. Como pueden ver, claramente esta persona no cumple con los requisitos, es ella, no cumple con los requisitos que establece la propia ley. Pero como es una incondicional del régimen, la van a ver aparecer en la boleta por la que mayoritariamente va a votar Morena. Ese es un primer ejemplo. Pongo un segundo ejemplo. En el caso de Guerrero, el actual consejero jurídico del Estado de Guerrero, el actual consejero jurídico del Estado, alguien que trabaja en el gabinete de la gobernadora, lo pretenden imponer como magistrado electoral. Él es el que va a resolver las controversias en materia electoral, o mejor dicho, él será el responsable de validar los fraudes electorales en el Estado de Guerrero. Dice con toda claridad la ley, en este caso el 115, fracción F, de la misma Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que un requisito es no ser secretario. Y el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, con toda claridad equipara al consejero jurídico con los secretarios de Estado. Por lo tanto, este señor que ven aquí, que es consejero jurídico en el Estado de Guerrero, de acuerdo con la ley, es inelegible para ocupar el cargo de magistrado. Pero como es incondicional de la gobernadora, como es incondicional de Morena, pues lo van a poner de magistrado electoral para validar los fraudes electorales de Morena. Y les presento un tercer caso, quizá todavía más escandaloso que los anteriores, porque cuando creímos que lo habíamos visto todo, Morena nos vuelve a sorprender. Es el caso de Querétaro. En el caso de Querétaro, la candidata de Morena, se las voy a presentar aquí. Aquí la tienen, Rocío Rojas Rodríguez. Es inelegible por donde lo vean. En primer lugar, porque fue candidata de Morena. Y dice con toda claridad el artículo 115, en este caso la fracción J, no haber sido registrado como candidato en los últimos 4 años. ¿Saben cuándo la registraron como candidata plurinominal a diputada local? En el año 2024. Acaba de estar en las listas de Morena como candidata a diputada local y aún así la van a imponer como magistrada electoral. Segundo, esto que están viendo aquí está tomado de la página oficial de Morena en el Estado de Querétaro. En la propia página oficial de Morena dice con toda claridad que ella, Susana Rocío Rojas Rodríguez, es miembro del Consejo Estatal. Por lo tanto,
también viola la disposición legal que prohíbe a quienes fueron dirigentes de partido político ser magistrados electorales. O sea, vean nada más el nivel del atasque, el nivel del embuste, el nivel del atropello. Van a poner a una integrante del Consejo, que fue candidata de Morena, como magistrada electoral para que dicte las sentencias. Cuando dos candidatos presenten una controversia, va a ser la señora de Morena, militante, candidata y consejera, la que va a dictar la sentencia. Como les decía al inicio, cuando creíamos haberlo visto todo, Morena nos vuelve a sorprender. Por supuesto que el grupo parlamentario del PAN va a votar en contra de este fraude electoral anticipado. Le voy a pedir a la senadora Guadalupe Murguía y a la senadora Laura Esquivel, ambas integrantes de la Comisión de Justicia, que dedicaron días enteros a entrevistar a las y a los aspirantes para que nos puedan compartir otras irregularidades adicionales que se suman a estos 3 ejemplos que acabo de presentar. Y después de la exposición de la senadora Lupita Murguía y de la senadora Laura Esquivel, estaríamos a sus órdenes si tuvieran alguna pregunta sobre este tema. Y como siempre en el PAN les encantan nada más las comedias, pues esto simplemente no ocurrió. No se votó. Y van a mandar nuevas listas. Pero aquí, para que vean, uno, cómo les encanta el show. Y 2, aceptando que en sus tiempos había fraude electoral. Vaya cinismo del miserable de Ricardo Anaya. Amigos, nos vemos. Que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.